Bienvenidos a la clase número 2 de la unidad 7, titulada Análisis de la varianza o ANOVA, donde vamos a desarrollar esta herramienta estadística para efectos fijos con un solo factor. Como ustedes saben, cada video tutorial sobre el desarrollo de la clase cuenta con un complemento teórico donde se van desarrollando, donde ustedes pueden consultar cualquier cosa que no haya quedado clara. Bien, en el tema de regresión lineal que ustedes vieron en el cuatrimestre pasado, se introdujo el concepto de modelación estadística para establecer la relación causa-efecto de una variable de respuesta o dependiente que es esta, en función de una variable explicativa o regresora, más los términos de error, porque había un proceso de inferencia, ¿sí? Un proceso de muestreo. En este caso, nosotros podemos escribir un modelo lineal, que es el que está expresado en el recuadro gris. En este modelo, la variable independiente o explicativa es de naturaleza cuantitativa, es decir, estamos relacionando la causa-efecto por medio de dos variables cuantitativas. Una de ellas es la variable dependiente, que es la que estoy midiendo en cada unidad de observación, unidad experimental, y tengo una variable explicativa que también es de naturaleza cuantitativa. No obstante, en muchos problemas prácticos, la variable explicativa es categórica o cualitativa. ¿Qué quiere decir esto? Que conforman factores de clasificación y se relacionan con el diseño de experimentos. Por ejemplo, como veíamos en la clase anterior, un factor de clasificación que me ordene a las observaciones, que me agrupe a las observaciones, perdón, podrían ser las variedades o híbridos de un cultivo. El experimento en este caso sería sembrar distintas variedades o híbridos de un cultivo en diferentes parcelas, ¿sí? Que esas parcelas van a ser las unidades experimentales. Y podemos, de alguna manera, escribir un modelo que esté relacionando lo que yo registré en cada una de mis unidades de observación, en mis unidades experimentales, con una variable que manipule, que en este caso sería los tratamientos o niveles de un factor, que serían las variedades o cultivos, o híbridos de un cultivo. En este caso, tendríamos el siguiente modelo. Tendríamos el rendimiento, que es la variable de respuesta, que yo estoy midiendo, y las variedades que sería la variable explicativa o regresora. En este caso no es regresora porque es una variable cualitativa o categórica que está agrupando a las observaciones. En este tipo de situaciones donde yo estoy relacionando por medio de un modelo una variable cuantitativa de respuesta con una variable explicativa, el análisis se realiza mediante lo que se conoce como el análisis de la varianza. Generalmente esta abreviación del análisis de la varianza, como ANOVA, proviene de las siglas en inglés, que es Analysis of Variance, pero también ustedes pueden encontrarlo en los diferentes textos de consulta, como ANAVA o ANDEVA. El concepto clave en comprender el análisis de la varianza
es que es un método estadístico cuya finalidad es probar hipótesis referidas a los parámetros de posición de dos o más poblaciones. Nosotros teníamos una distribución de probabilidad que la podríamos caracterizar con medidas de posición. ¿Sí? Esa medida de posición era la media, la mediana y la moda. ¿Sí? Y también con medidas de dispersión como el desvío estándar, la varianza y el coeficiente de variación. En el caso del análisis de la varianza, el parámetro que se pone a prueba son las medias de dos o más poblaciones. Eso es un concepto bastante importante a entender. El análisis de la varianza presupone un modelo lineal para la variable de respuesta, que se expresa matemáticamente de la siguiente manera. Acá tenemos la variable de respuesta, con dos subíndices y j. Tenemos un parámetro que representa el efecto fijo, ¿sí? Que es la media general de todas las observaciones, que se calcula a través de todas las observaciones. Tenemos otro parámetro que corresponde a la letra griega tau sub i, que representa al efecto de los tratamientos. Y tenemos los errores aleatorios. La variación de este modelo, para cada uno de los subíndices, se expresa de la siguiente manera. I va a comenzar desde 1 hasta A, y eso se refiere en el parámetro a los tratamientos, o sea que tau sub i va a tomar tantos niveles como tratamientos haya, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo 4 tratamientos, la variación de i va a ir de 1 a 4. Y j, como ustedes están viendo acá, está asociado con lo que es el error, ¿sí? Y representa la cantidad total de observaciones que yo tengo. ¿Qué es lo importante para saber en este modelo de clasificación? ¿Cómo se escriben los términos de ese modelo de clasificación? Siempre nosotros, cuando escribimos un modelo, porque estamos realizando un experimento y tenemos una pregunta y un objetivo a responder, tenemos que acotar la descripción de cada uno de estos términos del modelo a ese problema particular. Pero nosotros ahora lo que vamos a ver es una forma genérica de describir estos términos. I sub j i j, subíndice ij, perdón, es la jésima observación del iésimo tratamiento. ¿Sí? Mu es la media general de todas las observaciones, tau i es el efecto del iésimo tratamiento, y e, que en realidad no es e, sino es epsilon, porque es una letra griega, sub ij, es la variación observada en la jésima observación que recibió el iésimo tratamiento. ¿Sí? En ese caso, si nosotros recordamos la clase anterior, sería o está asociado con lo que es el error experimental. ¿Sí? Yo repliqué una j cantidad de veces un determinado tratamiento de manera idéntica e independiente. Este parámetro epsilon se asume que tiene una distribución normal independiente con una esperanza cero y varianza constante entre los tratamientos. Este es uno de los supuestos más importantes para el análisis de la varianza porque me permite comparar iguales cosas si yo tengo que la varianza es constante entre los tratamientos. Ahora,
vamos a pasar a relacionar los términos de este modelo con distribuciones de probabilidad para comprender cómo es el proceso de estimación de los parámetros de este modelo, que es lo que tenemos, que es lo que hace el análisis de la varianza. En esta figura, lo que observamos es la media general, que la tenemos aquí, de todas las observaciones y las distribuciones de cada tratamiento. En este caso yo tendría 3 tratamientos, tratamiento 1, tratamiento 2 y tratamiento 3, o sea que la variación de I sería de 1 a 3. La distribución de cada tratamiento centrada sobre su propia media, ¿sí? O sea, la distribución del tratamiento 1 tiene una media correspondiente a 1, la distribución del tratamiento 2 tiene una media referida a mu2, y la distribución del tratamiento 3 tiene una media referida a mu3, ¿sí? Pero la media que centra a todas estas distribuciones se conoce como la media general y es el efecto fijo del modelo este que se estimó a través de las observaciones de todas las distribuciones. Ahora vamos a pasar a definir el segundo término de este modelo, que corresponde al tau sub i, ¿sí? En este caso, el tau sub i representa los efectos de los tratamientos que se expresan como corrimientos de la media general de observación. Esto se puede ver a través de la siguiente figura, donde acá tenemos el tau sub 1, tenemos el tau sub 2 y el tau sub 3. Entonces, los efectos de los tratamientos pueden escribirse de la siguiente manera si representan un corrimiento de la media. El tau sub 1, que es el que está aquí, va a corresponder a un desplazamiento del tratamiento con una media 1 con respecto a la media general. De la misma manera, el tau sub 2 va a corresponder a un desplazamiento de la media del segundo tratamiento con respecto a la media general. O sea, va a estar determinada por esta línea. Y por último, el tau sub 3 también va a representar el desplazamiento con respecto a la media del tratamiento 3, que sería esta línea. Como ven aquí. Una manera gráfica, esto no es generalmente así, sino solamente quiero mostrarles lo que sería. Ustedes saben que estas distribuciones son infinitas. Es como representar los efectos de los errores, ¿sí? Los errores representarían las diferencias entre las observaciones individuales y la media de la distribución de la cual provienen. Por ejemplo, veamos en el caso este que tenemos aquí, tendríamos una determinada observación en el tratamiento 1, en la réplica 2, o sea, la segunda observación del primer tratamiento, con respecto a su propia media de la distribución, o sea, con respecto a esta media. O sea que esto está reflejando la variación dentro de todo esto. Mientras que el efecto de los tratamientos, o el tau sub i, estaría reflejando, como vimos anteriormente, la diferencia entre esto y esto, esto y esto, y esto y esto. Bien, como habíamos mencionado en la definición de la ANOVA, el objetivo de esta herramienta estadística es probar la hipótesis de que los efectos de tratamientos son nulos versus que al menos uno no lo es.
Esto se expresa de la siguiente manera. O sea, tenemos dos hipótesis. Y ustedes ya vieron los juegos de hipótesis y algunas pruebas de hipótesis, ¿sí? En el caso de la hipótesis nula, que es la primera, lo que estamos viendo es que el tau sub 1, o sea, el efecto del corrimiento de la media 1 con respecto a la media general, es igual al tau sub 2, quiere decir que el corrimiento de la media del tratamiento 2 con respecto a la media general es igual también a el tau sub 3. O alternativamente se puede escribir esta hipótesis como que tau sub i en el modelo genérico es igual a 0. Quiere decir que no hay un efecto de tratamiento. Y tenemos una hipótesis alternativa en la cual nosotros decimos que sí hay un efecto de tratamiento. Quiere decir, escrito de una manera parecida, que el efecto de tau sub 1 es diferente que el efecto de tau sub 2 y es diferente que el efecto de tau sub 3. O sea que quiere decir que hay corrimientos verdaderos de la media general. Otra cosa sería decir para el modelo genérico que tau sub i es diferente de 0 en las unidades de distribuciones muestrales e inferencia estadística. Ustedes estudiaron los métodos para hacer un muestreo y sacar conclusiones de la población estimando sus parámetros por medio de las muestras, ¿sí? En el caso de la ANOVA, que también es un método inferencial, también vamos a seguir el mismo procedimiento, es decir, vamos a tomar muestras aleatorias de las poblaciones o tratamientos para estimar sus parámetros y probar las hipótesis nula que habíamos propuesto, es decir, si hay efecto de tratamiento o no hay efecto de tratamiento. La hipótesis nula, perdón, que es si no hay efecto de tratamiento. En esta gráfica nosotros lo que estamos viendo son las tres distribuciones que veíamos anteriormente, cada una de las distribuciones caracterizadas por sus respectivos estadísticos muestrales, ¿no? Tenemos el número de observaciones, la media muestral de la distribución o del tratamiento 1 y la varianza muestral del tratamiento 1. En el caso este lo tenemos para el tratamiento número 2 y en el caso este lo tenemos para el tratamiento número 3. Si nosotros llevamos a cabo un procedimiento de muestreo en cada una de estas distribuciones, que suponemos que tienen idéntica varianza, entonces las tres varianzas muestrales, o sea, S1 al cuadrado, S2 al cuadrado, S3 al cuadrado, estiman un mismo parámetro. Ustedes vieron que para estimar la varianza de una población tenían que el estimador insegado es la varianza muestral. Si esas distribuciones presentan una misma varianza, quiere decir, como lo supone el análisis de la varianza, que van a estimar a la varianza poblacional. Bien. Por otra parte, si además de mismas varianzas pedimos que haya idénticas esperanzas o medias para las tres distribuciones, esto se correspondería con la hipótesis nula de la ANOVA, ¿sí? Que es la que está aquí, en la cual no habría corrimientos por efectos del tratamiento. Las medias muestrales estimarían a la misma media poblacional donde está centrada, ¿sí? No habría corrimientos de la media. Y esto se expresaría y tendrían una varianza de la media muestral
correspondiente a la varianza poblacional sobre el número de observaciones. Entonces, si la hipótesis nula del análisis de la varianza es cierta, yo tendría, a partir de la varianza de las medias muestrales, también una estimación de la varianza poblacional. En el caso contrario, es decir, que la hipótesis nula no sea correcta, tenemos un desplazamiento definido como efecto del tratamiento. En estas circunstancias, las medias muestrales, o la varianza de las medias muestrales, no estima a la varianza poblacional, sino estima a la varianza poblacional más una determinada cantidad que se debe a ese corrimiento de la media. ¿Sí? Entonces, si la hipótesis nula falla, el estimador obtenido a partir de las medias muestrales es más grande que lo esperado y en consecuencia sirve para detectar diferencias entre las medias, y eso es la clave del análisis y por eso recibe el nombre de análisis de la varianza al comparar varianzas muestrales con respecto a la varianza de las medias muestrales. En conclusión, podríamos decir que la ANOVA prueba la hipótesis nula de un parámetro referido a la media, pero observando varianzas muestrales y varianza de medias muestrales de cada tratamiento. ¿Sí? Bien, ese es el fundamento del análisis de la varianza. Ahora nosotros necesitamos saber cómo comparar varianzas. Para eso necesitamos definir los estimadores de la varianza, es decir, cómo vamos a calcular las varianzas. Esos estimadores generalmente se conocen con el nombre de cuadrados medios y se deben al hecho de que son un promedio de magnitudes cuadráticas. Para las varianzas muestrales, siguiendo el ejemplo de las tres distribuciones, tendremos que promediar las tres varianzas muestrales correspondientemente, a las cuales llamamos S1, S2 y S3. La siguiente expresión que ustedes están viendo acá representa el cuadrado medio, se resume generalmente como CM, de las varianzas muestrales. ¿Sí? O sea, acá tengo la varianza muestral 1, la varianza muestral 2 y la varianza muestral 3. Estas expresiones a una determinada cantidad de tratamientos se puede resumir como el cuadrado medio del error. O generalmente como cuadrado medio dentro de cada tratamiento. Esta expresión lo que está mostrando es una medida de la variabilidad entre las unidades experimentales tratada de la misma manera. Y por eso es lo que se conoce como error experimental. Una propiedad importante de esta medida de variabilidad es que estima de manera insesgada la varianza poblacional. Para las varianzas de las medias muestrales, nosotros tendremos lo que se conoce como cuadrado medio del tratamiento, cuya expresión será la que ustedes están viendo aquí. ¿Sí?
En este caso ya es diferente porque es las medias muestrales, ¿sí? La varianza de las medias muestrales por el número de observaciones. Es decir, a diferencia del cuadrado medio del error, el cuadrado medio del tratamiento estima la varianza poblacional si y solo si la hipótesis nula es verdadera. Quiere decir que no hay efecto de los tratamientos, o no hay diferencias entre los tratamientos, o no hay corrimiento con respecto a la media general. De lo contrario, si la hipótesis nula falla, es decir, que hay un efecto del tratamiento, dijimos que las varianzas de las medias muestrales no estiman a la varianza poblacional, sino que además sumado a una cantidad debido al efecto del tratamiento o el corrimiento de la media general. Por lo tanto, si yo rechazo la hipótesis nula y acepto mi hipótesis alternativa, mi cuadrado medio de tratamiento adquiriría la siguiente expresión. O sea, la varianza poblacional más una constante por la sumatoria de los efectos de los tratamientos elevado al cuadrado. Bien, nosotros necesitamos una distribución de probabilidad para hacer el contraste de las varianzas, ¿sí? Entonces, ¿cómo probaremos la hipótesis nula de igualdad de media de tratamiento? Dijimos que si la hipótesis nula es verdadera, los efectos de los tratamientos se anulan o son cero, como se está expresando aquí. Entonces, el cuadrado medio, que sería la varianza muestral, y el cuadrado de tratamiento, que representarían a la varianza de las medias muestrales, y si están centradas sobre la media poblacional, estarían estimando la misma varianza poblacional. La distribución de probabilidad que se utiliza para hacer este contraste de dos varianzas es la distribución F que ustedes vieron en distribuciones de probabilidades continuas en la unidad número 3, y es la que vamos a utilizar ahora para el análisis de la varianza, ya que estamos contrastando dos varianzas. Esa distribución es particular para varianza. Considerando que el cuadrado medio es un estimador del error, es decir, un estimador de la varianza muestral, y el cuadrado medio es un estimador de la varianza de tratamiento, entonces la hipótesis a testear con la distribución F serán si la varianza, la hipótesis nula, la varianza entre tratamientos es igual a la varianza del error, versus si, la hipótesis alternativa, si la varianza del tratamiento es mayor que la varianza del error. En esta prueba, entonces, vamos a calcular el estadístico F utilizando los estimadores de cuadrados medio de tratamiento y cuadrado medio del error de la siguiente manera. Este es el estadístico de prueba, donde tenemos un F y representa un cociente de dos varianzas. Este sería el cociente entre las medias muestrales y este sería el cociente, esto sería, en el numerador tendríamos a las varianzas muestrales, de las medias muestrales, y en el denominador tendríamos a las varianzas muestrales. Este estadístico tiene una distribución que es asimétrica positiva con los siguientes, acotada a los siguientes términos. En el caso de A-1 está referido al numerador de este cociente, ¿sí? Con estos grados de libertad, estos serían los grados de libertad, y el segundo término está definido hacia el denominador, que sería el cuadrado medio del error. Ahora bien, ¿cuáles serían las dos situaciones que nosotros podríamos tener cuando hacemos un cociente de varianza? Podemos tener que si ese cuadrado medio de tratamientos
sobre el cuadrado medio del error es mayor que 1, ¿sí? O sea, este término es más grande, efectivamente la variación entre los tratamientos es superior a la variación dentro del tratamiento. Quiere decir entonces que hay un corrimiento, un desplazamiento con respecto a la media general, ¿sí? En el caso contrario, cuando tenemos un cociente que es menor a 1, quiere decir que el cuadrado medio del error es mucho más elevado que el cuadrado medio del tratamiento. Es decir, tendríamos mayor variación muestral que entre las medias muestrales. En ese caso, lo que tendríamos sería la hipótesis nula, ¿sí? Esta es la distribución F de Snedeker, que se conoce generalmente. Y para un determinado nivel de significación, nosotros vamos a definir con los datos colectados una zona de rechazo y una zona de aceptación, ¿sí? Eso va a estar determinado por un valor de F del numerador y del denominador extraído de una tabla. En este caso, nosotros tenemos la distribución de probabilidad y acá tenemos el cociente F que veíamos anteriormente. Nosotros tenemos que ver si ese cociente es mayor o menor para que nosotros delineemos si la hipótesis nula es verdadera o falsa. En el caso de que nosotros tengamos un nivel de significación del 0,05 y acá tengamos un 95% de confianza y nuestro valor de ese cociente caiga en esta región, nosotros no rechazaremos la hipótesis nula, porque esta es la zona de no rechazo. En el caso contrario, ¿sí? Si nuestro cociente F es mayor de un valor umbral determinado por este valor, estaremos en la zona de rechazo y tendremos la suficiente confiabilidad para rechazar la hipótesis nula. Quiere decir que el cociente F se va haciendo cada vez más grande, o sea, si es más grande, el numerador es más grande donde estaba el cuadrado medio del tratamiento, o sea, quiere decir que hay más diferencias entre las medias muestrales que entre las muestras, que entre las varianzas muestrales. En el caso contrario, cuando nosotros tenemos un coeficiente F muy chiquito o bajo, lo que está sucediendo es que tenemos un denominador más grande. Entonces, quiere decir que las diferencias en las varianzas muestrales son superiores a las diferencias entre la varianza de las medias muestrales, ¿sí? Bien, ahora necesitamos definir cómo vamos a estimar esos cuadrados medios, porque los cuadrados medios representan estimaciones de esas varianzas. O sea, el cuadrado medio del tratamiento representa una estimación de la varianza de las medias muestrales y el cuadrado medio del error representa una estimación de las varianzas muestrales, ¿sí? Acá en este caso lo que vamos a introducir serían las sumas de cuadrados. Ustedes cuando hicieron estadística descriptiva ya vieron algunas de las sumas de cuadrados, ¿sí? Y vamos a decir que la suma de cuadrados del error experimental, ¿sí?, que se simboliza como SCE, va a ser un estimador, o se va a utilizar en realidad, no es un estimador, se va a utilizar para calcular el cuadrado medio del error, y eso va a ser una estimación de la varianza poblacional, ¿sí? ¿Cómo se calcula eso? Como dice el término, son sumas de cuadrados. En este caso, nosotros lo que tenemos son sumatorias, ¿sí? La sumatoria de I igual a 1 a T tratamientos que tenga yo, en el caso de las tres distribuciones debería ser de I1 a 3. Y en el caso de J dijimos que eran las observaciones o las repeticiones, ¿sí? Entonces vamos a tener de J1, por ejemplo, que tengamos 3 veces cada una.
En este valor vamos a tener 9, ¿sí? Porque es el total de observaciones. Entonces, como nosotros dijimos, la suma del cuadrado del error es la variación dentro del tratamiento, ¿sí? Es el error. La incapacidad para replicar el experimento bajo las mismas condiciones. En este caso, yo tengo cada una de las observaciones, pero la voy a restar a cada media de tratamiento, ¿sí? ¿Y por qué es suma de cuadrados? ¿Cuál es la propiedad de la suma de los cuadrados? Es que al elevar el cuadrado, por más que yo tenga un valor negativo aquí, como ustedes saben en matemática, la propiedad es que un valor negativo elevado a un exponente par siempre da un valor positivo. Entonces la idea es que a través del cuadrado nosotros podamos tener un valor positivo, porque sería medio ilógico hablar de un error negativo, de un error de -2. Eso no tiene un sentido en sí. Entonces la propiedad de la suma de los cuadrados es esto de elevar al cuadrado, ¿sí? La suma del cuadrado de los tratamientos efectivamente se va a utilizar para calcular el cuadrado medio de los tratamientos, que es decir, la varianza de las medias muestrales, ¿sí? En este caso, entonces, yo voy, como dice aquí, tengo un subíndice I, que voy a sumar por los tratamientos. Voy a tener una media de tratamiento, de cada uno de los tratamientos, ¿sí? Menos la media general. Entonces, esta diferencia está representando el corrimiento de la media general, elevado al cuadrado, obviamente. Pero esto yo lo tengo que multiplicar por el número de réplicas que tengo. Bien, si yo tengo dos varianzas, como estábamos hablando recién, he particionado una parte de esa varianza con respecto a los tratamientos y otra parte con respecto al error. Una de las propiedades importantes de la suma de cuadrados total es que son aditivas, y en este caso entonces la suma de las dos varianzas anteriores podrían ser equiparadas a la suma de cuadrado total. En este caso, la suma de cuadrado total lo que va a representar es la variación completa de los datos. Porque yo acá tengo la sumatoria de todas las observaciones, pero con respecto a la media general. En el tratamiento hablábamos de media de cada tratamiento con respecto a la media general. En el error hablábamos de cada observación con respecto a la media de tratamiento. Y acá lo que estamos hablando es de cada observación con respecto a la media general, ¿sí? Entonces, nosotros podemos equiparar y hacer la partición de la varianza. La suma de cuadrado total va a corresponder a la suma de cuadrado de tratamiento más la suma del cuadrado del error experimental, cuyas expresiones están aquí. Una manera gráfica de entender esto es, supongamos este gráfico, ¿sí? Yo tengo a las observaciones, ¿sí? En este caso, acá hay un error porque no le puse el título a los ejes. Yo acá lo que tengo es rendimiento, pongamos, tonelada por hectárea, ¿sí? Y acá tengo todas mis unidades experimentales, ¿sí? Por ejemplo, las parcelas. Yo tenía un factor de clasificación que me agrupaba las observaciones, ¿sí? Que eran, en este caso, híbridos o variedades. Entonces, yo puedo agrupar a las observaciones o a las parcelas bajo un tratamiento, bajo otro tratamiento y bajo otro tratamiento en el caso de las tres distribuciones que veníamos viendo. Yo para describir la variación total voy a primero
calcular una media. Esa media está representada aquí por la línea punteada, como dice acá, media general. La suma de cuadrados total, ¿sí?, que es esta que está aquí y está acá, es, o se representa como el desvío de cada observación con respecto a la media general. ¿Sí? Esto sería un valor. Ahora bien, la suma de cuadrados del tratamiento, ¿sí?, es la media de cada tratamiento con respecto a la media general. Para eso, de todas las observaciones que yo tengo aquí, tengo que calcular una media. Entonces, esto representaría la media del tratamiento 1. La media del tratamiento 1, yo la podría restar con respecto a la media general, que era la línea punteada, ¿sí? Y en este caso, vería si hay una desviación o no. De la misma manera, para la media del tratamiento 2, yo podría tener esta diferencia, que me representaría el tau sub 2. Esto me representaría el tau sub 1. Y en este caso, me representaría el tau sub 3. Ahora bien, esa sería la variación entre tratamientos, ¿sí?, con respecto a la media general. Ahora, ¿cómo yo calculo o cómo yo obtengo gráficamente la variación dentro de cada tratamiento? Es cada observación con respecto a la media de su tratamiento. O sea que esta desviación me representaría el fracaso de obtener un mismo resultado cuando apliqué el tratamiento de manera idéntica e independiente. Y eso es lo que se conoce como el error experimental. Entonces, otra manera de entender el análisis de la varianza, que está explicado en muchos libros, es como una partición de la variación total en fuentes de variación atribuidas a diferencias entre tratamientos con respecto a diferencias dentro de tratamientos, que eso es lo que constituye el cociente en la distribución F. Bien, acá entra un concepto bastante importante sobre lo que es los grados de libertad. Los grados de libertad ustedes ya lo vieron cuando vieron inferencia estadística. Y ustedes recuerdan que los grados de libertad representan el número de piezas independientes con el cual yo estimo un parámetro, ¿sí? En el caso de el cuadrado medio total, que yo lo voy a calcular a través de la suma de cuadrados total, ¿sí?, voy a tener que dividirlo por los grados de libertad, como un estimador, ¿sí? Ahora la pregunta es, ¿cómo calculo los grados de libertad de eso? ¿Sí? Yo primero, porque el denominador de esta fórmula es n-1, yo primero tuve que calcular un parámetro que fue la media, ¿sí?, y luego con ese parámetro pude sacar las desviaciones de cada observación con respecto a la media general. Y eso lo hice, lo sumé sus cuadrados. Entonces, ya no tengo n piezas independientes. Tengo n-1, en el caso este, porque yo ya estimé este parámetro, que es la media. En el caso de los cuadrados medios de tratamiento, resultan de la suma de cuadrados de tratamiento sobre su respectivo grado de libertad. En este caso, los grados de libertad van a ser el número de tratamientos menos 1, porque para cada uno calculo una media. En el caso del cuadrado medio del error experimental, es la suma de cuadrado del error experimental sobre n-t, es decir, el número total de observaciones menos los 3 tratamientos. Menos los 3 tratamientos. Perdón. Hay una propiedad que es
que las sumas de cuadrados, los grados de libertad, son aditivos de la misma forma que la suma de cuadrados. O sea que si yo particioné la suma de cuadrado total en diferentes fuentes de variación, los grados de libertad también se pueden particionar y puedo calcular los cuadrados medios como veíamos en la fórmula anterior. En este caso, yo puedo despejar de alguna manera para obtener el número de el grado de libertad del error. ¿Cómo calcular el grado de libertad del error? Porque yo obtendría los grados de libertad totales, que serían n-1, que es lo que está aquí. Los grados de libertad de los tratamientos, ¿sí?, que serían t-1, más los grados de libertad del error, que es lo que yo tengo que calcular, es la incógnita de mi ecuación, ¿sí? Yo puedo hacer un despeje de esto, ¿sí? O sea, este término pasa restando, como lo ven acá, y este término pasa sumando, por lo tanto tengo menos 1 más 1, que esto se hace 0, y obtengo la fórmula para calcular los grados de libertad del error. Bien. Toda esta información que nosotros hemos utilizado, o sea, nosotros cuando tenemos un análisis de la varianza, tenemos que resumir la información de alguna manera, y eso se hace a través de una tabla de ANOVA, ¿sí? La salida de los programas estadísticos generalmente se presentan como esta tabla, ¿sí? Donde está resumida toda la información. Yo, para estimar los cuadrados medios de las varianzas muestrales como de las varianzas de las medias muestrales, es decir, los tratamientos y el error experimental, las varianzas muestrales corresponden al error experimental, las varianzas de las medias muestrales corresponden a los tratamientos. Yo tuve que aplicar una determinada fórmula de trabajo que se conocen como las sumas de cuadrados. ¿Cuándo completo el cálculo de los cuadrados medios? Cuando a las sumas de cuadrados las divido sobre sus respectivos grados de libertad. Y cuando puedo tener una decisión para rechazar o aceptar la hipótesis nula, cuando hago el cociente de las varianzas y veo si estiman a la misma varianza poblacional o no. Entonces acá tenemos sencillamente cómo opera el análisis. Yo voy a tener la fuente de variación, ¿sí? Voy a tener una fuente de variación total, que es la suma de cuadrado total. Voy a tener una fuente de variación debida a los tratamientos, que son las varianzas de las medias muestrales, y una fuente de variación correspondiente a lo que es el error experimental, que es las varianzas muestrales, ¿sí? Cada una de estas fuentes de variación va a tener una fórmula operativa de trabajo para su cálculo, que se conoce como la suma de cuadrados, que es lo que vimos, ¿sí? En este caso teníamos la media de cada tratamiento con respecto a la media general. En este caso teníamos cada una de las observaciones con respecto a la media de su tratamiento, y en este caso teníamos cada observación con respecto a la media general. Nosotros habíamos dicho que la suma de cuadrado total representaba la suma de cuadrado del tratamiento y la suma de cuadrado del error. Por otro lado, vamos a tener los grados de libertad de cada uno. En el caso de la suma de cuadrados total, nosotros dijimos que era el número de observaciones menos 1, porque ya habíamos estimado la media general. En el caso de la suma de cuadrados de tratamiento, dijimos que era el número de tratamientos menos 1. Y la diferencia entre estas grados de libertad nos determinaba el grado de libertad, del error experimental. Ahora bien, ¿cuáles serían los estimadores de la varianza? Nosotros necesitábamos el cuadrado medio del tratamiento, ¿sí?, o de las medias de las varianzas muestrales, y el cuadrado medio del error, que es las varianzas muestrales, ¿sí? Y posteriormente lo que nosotros hacemos es un cociente de varianza para evaluar si ese f es más grande de un determinado valor o más chico de un determinado valor, y con eso podíamos juzgar si rechazábamos o no la hipótesis nula. Bien, vamos a ver un ejemplo acá es una tesis de maestría que desarrolló un chico en Tucumán, que yo dirigía, y se recibió hace poco. El
él trabaja en el INTA de Famaillá y lo que estaban desarrollando eran híbridos de... lo que estaban evaluando eran cómo respondían diferentes clones de batata en diferentes localidades de la provincia de Tucumán. En este caso yo tomé algunos de sus datos para basarme en este ejemplo y lo que ellos evaluaban era lo siguiente: evaluaban el rendimiento de las tres variedades, ¿sí? Por ejemplo, el peso de la batata, ¿sí? Esas batatas, ellos lo tenían, esos clones, ¿sí? O variedades de batatas, tenían diferentes nombres. Una se llamaba paraguaya, otra se llamaba bordegar y la otra se llamaba morada inta, en una determinada localidad. Él lo hizo en diferentes localidades, pero yo seleccioné un solo experimento de esa base de datos. Entonces planteó un experimento donde sembró cada una de las variedades en parcela de 5 surcos. O sea, lo sembró en 3 parcelas cada una de las variedades. Para ello, nosotros vimos en la clase anterior que nosotros teníamos que tener la réplica y la aleatorización. Entonces teníamos que llevar a cabo un proceso para asignar las unidades experimentales a los tratamientos. En este caso tengo 3 tratamientos. Tengo 3 réplicas por tratamiento, lo que tendría es 9 observaciones en total, ¿sí? Una vez que seleccionó, una vez que aleatorizó las unidades experimentales de las diferentes variedades, las unidades experimentales son las parcelas, condujo el experimento y midió el rendimiento, ¿sí? Y acá nosotros lo que podemos, y lo que van a ver ustedes en la clase de teoría, en la clase de práctica, es cómo son los datos que proceden de un análisis de la variante, ¿sí? de un experimento. Acá nosotros lo que tenemos es cada una de las variedades, o sea, variedad paraguaya, bordegar y morada inta, en cada una de las parcelas, ¿sí? O sea, acá tenemos esto en la parcela, en la parcela 1, ¿sí? Esto es su respectiva parcela 1, esto es su respectiva parcela 1, ¿sí? O sea, cada una de las variedades fue replicada 3 veces, ¿sí? Entonces tengo el rendimiento en la parcela 1, en la parcela 2, en la parcela 3, o que serían las réplicas, ¿no? Acá en la réplica 1, en la réplica 2 y en la réplica 3. Y acá tengo un promedio, pues yo calculé el promedio de rendimiento, ¿sí?, de esta variedad en las 3 parcelas. Ahí es cuando comenzamos con el proceso de estimación, ¿sí? Diferencia. Entonces, como habíamos dicho al principio de la clase, nosotros lo que teníamos que hacer era definir un modelo para este conjunto de observaciones y poner a prueba hipótesis, ¿sí? Nosotros la hipótesis que queremos poner a prueba acá es si hay un efecto de la variedad o no. Es decir, si la varianza de las medias muestrales son distintas de las varianzas muestrales, ¿sí? Entonces, para ello nosotros teníamos que escribir un modelo que presuponemos que se adecua a este tipo de datos. Y en ese modelo nosotros tenemos que acotar a las condiciones propias del experimento, ¿sí? Entonces, acá nosotros escribimos el modelo genérico y como ustedes ven acá, lo que tienen es los siguientes términos, ¿no? Rendimiento de la y-ésima variedad de batata en la j-ésima parcela, media general de rendimiento de las batatas, el efecto de la variedad y-ésima de batata y la variación aleatoria observada en el rendimiento de la y-ésima variedad de batata en la j-ésima parcela, que sería esta. Nosotros acá podríamos decir, claro, media general de rendimiento de las batatas, ¿sí? Bien. Nosotros dijimos que el análisis de la varianza tenía un supuesto muy fuerte, que los errores están normales e independientemente distribuidos con media cero y varianza común, que era lo que nos aseguraba de que podamos tener una estimación válida de la varianza poblacional. Esta es una de las formas de esta tabla en la que cómo estoy representando, digamos, los datos del experimento, ¿sí?
Yo acá tenía tratamiento 1, tratamiento 2, con sus respectivas repeticiones. Entonces, yo lo que voy a tener acá es la observación, ¿sí?, del tratamiento 1 en la repetición número 1. Acá voy a tener la observación correspondiente al tratamiento 1 en la repetición 2. ¿Sí? Y esto escrito genéricamente, como se pone en matemática, nosotros tendríamos aquí, si hay R repeticiones, vamos a tener la observación del tratamiento 1 en R repeticiones. ¿Sí? La media, ¿sí?, la media de esto, ¿cómo se calcula? La media de esto, acá, para calcular un promedio, hay un error. Nosotros para calcular la media lo deberíamos dividir por el número de réplicas. O sea que esto debería estar dividido por R. Así que es por lo que yo sumé. O sea, es este valor, yo sumé sobre R y dividí. ¿Sí? Por eso es que aparece aquí el punto. Este es el resultado de la fórmula. La fórmula sería la sumatoria de todos los valores sobre R. ¿Sí? En el caso del tratamiento 2 ocurre lo mismo. Esto sería igual a la sumatoria de esto, hasta esto, sobre R. Y en el caso de que yo tenga 3 tratamientos, yo lo que voy a obtener aquí es la media del tratamiento, que es lo que están observando acá, que era lo que le decía recién. Yo sumé sobre J, de J1 a R, o sea, sumé sobre esto, que esto es el R, de cada una de las observaciones sobre el número de réplica. Entonces, de ahí obtengo la media de cada uno de los tratamientos. Perdón, no era que había un error, sino que lo que quería decir es aquí mostrar cuál era el resultado genérico, digamos. O sea, acá se pone la media de cada uno de los tratamientos. ¿Sí? Entonces, yo eso es lo que hice, digamos. ¿Sí? Ya aquí calculado como veíamos en la tabla anterior, en la primera tabla. ¿Sí? Ahora yo necesito tener un cálculo de la media general, para lo que tengo que hacer una partición de la suma de cuadrados para poder estimar el efecto de la variedad y para poder estimar el efecto dentro de las variedades, ¿sí? Que van a ser los estimadores de la varianza, los cuadrados medios. En ese caso yo primero comienzo con la suma de cuadrados total, y para eso una manera de estimar la suma de cuadrados total es sumar las medias y dividirla por 3 en este caso. O, alternativamente, sumar todos los valores y dividirlo por n. Porque acá en este caso son las dos formas de que yo puedo obtener la media total. Es sumar este valor, 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 este valor y este valor, o sea, los 9 valores dividido por 9, porque eso me va a dar el promedio general. O alternativamente yo puedo utilizar esto, que es promediar las medias, ¿sí? Que voy a tener el mismo valor. Bien, ahora yo necesito calcular las sumas de cuadrados. ¿Cómo voy a hacer? Yo tenía este tipo de fórmulas operativas, ¿sí? La suma de cuadrados de tratamiento era la media de cada tratamiento con respecto a la media general. La suma de cuadrados de error experimental es cada observación con respecto a la media de su tratamiento. Y la suma de cuadrado total es cada observación con respecto a la media general. Bueno, nosotros podemos aplicar esos datos a la tabla que teníamos anteriormente. Y vamos a calcular la suma de cuadrado de tratamiento. ¿Sí? La fórmula anterior nos decía que era cada media, que es la que yo tengo acá, ¿sí?, con respecto a la media general, por 3. Obviamente que son el número de réplicas. ¿Sí? Entonces, yo tengo la media del tratamiento 1, o de la variedad paraguaya, la media de la variedad Bordegar, o tratamiento 2, y la media de la variedad morada INTA, que es 3, que está aquí. Y acá ustedes vean que yo, al principio, cuando tuve que estimar la media general, ¿no?,
Así es, la media general de todas las observaciones. Esa media, entonces, es la que se encuentra aquí. Entonces, lo que yo hago aquí es restar y elevar al cuadrado, restar y elevar al cuadrado, restar y elevar al cuadrado y sumar. Luego, multiplicar. En el caso de la suma del cuadrado del error experimental, yo estoy sumando sobre I y J, porque estoy sumando observaciones, ¿no? Y era convenido, habíamos dicho que teníamos cada una de las observaciones con respecto a la media de su tratamiento, ¿sí? Entonces nosotros tendríamos en este caso, si nosotros volvemos, yo tengo esta observación que representaba el I11, que es el 12,9, con respecto a la media de su tratamiento, ¿sí? ¿Cuál es la media de su tratamiento? Es esta, 13,71. Otra variación va a ser 13,5 con respecto a la media de su tratamiento, que es 13,71. Otro cálculo va a ser 14,7 con respecto a 13,71. Es cuánto varían estas parcelas con respecto al rendimiento promedio de esa variedad. ¿Sí? Y después teníamos la suma de cuadrado total, que era cada una de las observaciones con respecto a la media general. La media general la habíamos calculado, ¿sí? Entonces, volviendo atrás, nosotros vamos a tener cada una de las observaciones con respecto a la media general que yo he calculado, ¿sí? Entonces voy a hacer la resta, y en este caso de la misma manera voy procediendo, ¿sí? Hago la resta, elevo al cuadrado, hago la resta, elevo al cuadrado, sumo todo esto y tengo un valor. O sea que yo voy a tener ahora tres fuentes de variación, ¿sí? Voy a tener una variación total de todas las observaciones, ¿sí? Que me va a describir una magnitud de variación en el conjunto de datos. Voy a tener una partición debida a la suma del cuadrado de tratamiento, que va a ser la variación que se refiere al desplazamiento de cada media de tratamiento con respecto a la media general. Y por último, voy a tener otra partición referida a lo que es la variación que existe dentro de cada tratamiento, que sería la desviación de cada una de las observaciones del tratamiento con respecto a su media general, ¿sí? Con respecto a su media, perdón. Efectivamente, acá tenemos más desarrollado lo que yo les fui mostrando, en este caso, cómo lo fui calculando, ¿no? Que era lo que vimos recién. Acá tenemos la suma de cuadrado de tratamiento, cada una de las observaciones, con cada una, perdón, de las medias de tratamiento con respecto a la media general, ¿sí? En el caso del error era cada observación con respecto a la media de tratamiento, en el caso de la suma de cuadrado total era cada observación con respecto a la media general que ha surgido del promedio de los 9 datos que tenían en el perímetro. Ahora bien, yo una vez que tengo eso ya puedo pasar al análisis, a la tabla de análisis de la varianza, ¿sí? En la tabla de análisis de la varianza yo puedo resumir la información esta que estuve calculando recién. Entonces, ¿cómo van a ser las fuentes de variaciones? En el modelo nosotros teníamos definido que había una media general, había un tau sub i y había un error, ¿sí? Ahora, el tau sub i se identificaba con la variable manipulada de los tratamientos y esos eran las variedades, eran tres variedades, ¿sí? Mientras que al error nosotros lo asociábamos con la unidad experimental, que serían donde yo apliqué los tratamientos, ¿sí? Que en ese caso serían las parcelas. Y después tendría una fuente de variación total que resulta de la suma de esa fuente de variación particular. Entonces yo, habiendo calculado la suma de cuadrados para cada una fuente de variación, ahora tengo que pasar a calcular los grados de libertad, que son los que me van a servir para hacer el cálculo de los cuadrados medios. Si ustedes van viendo de esta manera, hay una relación entre lo que es el modelo escrito con respecto a esta tabla de ANOVA y a la misma vez cómo operativamente funciona
es desplazándose en el sentido de izquierda a derecha. Yo primero tengo que identificar mis fuentes de variación que están relacionadas con el modelo. Tengo que calcular la suma de cuadrados, ¿sí? Y luego tengo que calcular los grados de libertad, de manera en que yo pueda obtener esto, que serían las varianzas, ¿sí?, de cada una de las fuentes de variación, para yo después luego hacer un cociente entre esas varianzas y por medio de la distribución Fn de conjugar si la hipótesis nula es verdadera o no. En este caso yo he calculado la suma de cuadrados correspondiente a cada una de las fuentes de variación, como lo mostramos operativamente recién, y ahora tengo que pasar a los grados de libertad. Los grados de libertad, nosotros habíamos dicho que en el caso de los grados de libertad totales, ¿sí?, los grados de libertad totales es el número de observaciones que yo tengo, que sería n, porque tengo 9 datos, menos 1. Esto me da 8. Ahora bien, nosotros dijimos que en los tratamientos era el número de tratamientos t menos 1, por lo tanto tenemos 2. Y el resto despejábamos, de alguna manera. Despejábamos para obtener los grados de libertad del error. Y acá lo que tenemos es que es n menos t, ¿sí? O sea que sería el número total de observaciones menos el número de tratamientos. En este caso, entonces, tenemos que comprobar una de lo que veíamos, de los supuestos que veíamos al principio, que es la aditividad. Nosotros habíamos dicho que la suma de cuadrados totales se podían particionar en fuentes de variación y los grados de libertad también. Por eso es que lo sacábamos a esto por sustracción. Ahora bien, vamos a comprobar si eso es así. Efectivamente resulta que sí, porque 2 más 6 es 8. Entonces, quiere decir que esto sigue la misma propiedad aditiva que la suma de los cuadrados. Ahora los cuadrados medios no son aditivos, ¿sí? Esa es la diferencia que hay entre una suma de cuadrados y un cuadrado medio, porque los cuadrados medios son estimadores de varianza, ¿sí? Para calcular los cuadrados medios nosotros teníamos que utilizar la fórmula que era dividir cada suma de cuadrado correspondiente a la fuente de variación sobre su grado de libertad respectivo, ¿sí? En este caso, yo para las variedades tengo 72,79, que es mi suma de cuadrados, dividido sobre los grados de libertad, que serían 2. En este caso tengo un valor. Acá estoy estimando la varianza de las medias muestrales, ¿sí? En el caso del error se procede de la misma manera, haciendo la suma de cuadrados con respecto a su respectivo grado de libertad, serían las varianzas muestrales. Y en la suma de cuadrado total no tengo cuadrado medio, no hay un cuadrado medio total porque los cuadrados medios no son aditivos. En cambio la suma de cuadrados sí. Ahora bien, puedo pasar a hacer un cociente de varianzas y observar si este valor me rechaza o no la hipótesis nula, ¿sí? Entonces, ese cociente correspondía al cuadrado medio de tratamiento sobre el cuadrado medio del error experimental. O sea, este valor con respecto a esto. Este valor me da 38,17. ¿Sí? Y yo tenía dos hipótesis para este tipo de experimento. Nosotros teníamos la hipótesis nula que se refiere a si no hay corrimiento de la media o no hay efecto de tratamiento o la media de la variedad 1 es igual a la media de la variedad 2 es igual a la media de la variedad 3. Y lo alternativo era que si había efecto de la variabilidad, si hay corrimiento de la media de 1 es diferente de la media de 2 y esa es diferente de la media de 3. O al menos una de estas medias es diferente, digamos, ¿sí? Entonces, en este caso, yo voy a utilizar el estadístico de prueba, que va a ser el F, con una distribución que va a estar determinada por los grados de libertad del numerador, que corresponden a las variedades, sobre los grados de libertad del denominador, que corresponden a las parcelas, a un determinado nivel de significación que está fijado previamente a realizar la prueba, ¿no? En este caso sería 0,05. Entonces ahora yo lo que tengo que buscar es el F observado bajo estos grados de libertad, ¿sí?, de una tabla. Esto ya lo van a ver bien específicamente en la práctica.
ese valor, hay tablas para 005 y hay tablas para 001. En este caso nosotros estamos utilizando la de 005 porque acá tenemos el nivel de confianza del 95. Tenemos que estas tablas están organizadas de la siguiente manera. Tienen grado de libertad del numerador y tiene grado, en este caso, del denominador. Entonces yo primero entro por el numerador. Mi f para el numerador era 2 y mi valor para el denominador era 6. Esta conjunción de valores lo que a mí me da es un valor contra el cual juzgar lo que yo obtuve en el cálculo del f. En este caso, nosotros teníamos un valor de f, y acá está graficada la función de densidad para esas condiciones. Esto es más específico, como ustedes lo ven acá. Yo simulé una función de densidad de f de Snedeker con 2 grados de libertad en el numerador y 6 grados de libertad en el denominador, una probabilidad de evento de 0,05, y obtuve esta función de densidad, ¿sí? Y obtuve una función de rechazo y obtengo una zona de rechazo y una zona de no rechazo, ¿sí? ¿Qué valor me está definiendo la zona de rechazo? Este valor que yo calculé aquí, ¿sí? Este valor que yo calculé aquí me sirve para discernir si voy a rechazar o no la hipótesis nula. Ese valor, como ustedes ven acá, está sombreado. A partir de este valor, yo ya puedo, si mi cociente cae en este valor, yo ya puedo empezar a rechazar la hipótesis nula. En el caso contrario, si ese valor cae en esta zona, yo tendría 1 menos alfa, ¿sí? Entonces no estaría en condiciones de rechazar la hipótesis nula. Ese valor crítico de f que yo calculé de la tabla es el que me sirve para juzgar, junto con el valor que yo calculé en la tabla de la ANOVA, si rechazo o no la hipótesis nula. En este caso nosotros obtuvimos un valor de 38,17, ¿sí? Y tenemos un valor de f calculado de una tabla de 5,14. Efectivamente, el 38 es un valor que ni aparece acá, o sea que está, ustedes saben que es una distribución infinita, ¿no? Que está muy por acá, digamos, supongamos. Entonces, ese cociente f, ¿sí? Este cociente f, me estaría diciendo que estoy con suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula. Porque caí en la zona de rechazo, ¿sí? Bien, y con esto terminamos la clase correspondiente a análisis de la varianza. Y para la próxima clase, que va a ser comparaciones múltiples de media, vamos a ver un poco esto de lo que significa bien específicamente los efectos fijos y los tipos de análisis de la varianza según los efectos que tengan esos parámetros, ¿sí?